Saludos pilotos, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo ustedes pueden montar los motores en su dron FPV si ustedes están pensando montar un dron ustedes mismos. De esa manera van a poder hacer vuelos como este. Voy a aprovechar porque mis amigos de Mepski me mandaron unos motores que encajan perfecto con un dron que estoy armando hace aproximadamente un mes. Así que voy a aprovechar esta situación para hacer un pequeño video tutorial para que ustedes vean cómo se monta paso por paso los motores en los drones FPV. Y les voy a enseñar cómo podemos configurarlo en Betaflight, porque cada vez que nosotros montamos motores en un dron FPV por primera vez, nunca giran de la manera correcta. Uno gira para la izquierda, otro para la derecha, y todo esto hay que setearlo en la herramienta Betaflight. Ahora vamos con un rápido unboxing y review de estos motores y luego pasamos con el video tutorial. ¿De acuerdo? Vamos allá. Bueno, yo había empezado ya este proyecto con este dron de 5 pulgadas. Ya tenía las controladoras de vuelo y la BTX-03. Y mis amigos de MES me mandaron estos fabulosos motores, que era precisamente lo que me hacía falta para terminar de montar mi FPV de 5 pulgadas. Aquí les comento algunas cosas interesantes de estos motores. Estos motores soportan baterías de 4 y 6S. Estos específicamente son de 2450 kb, a pesar de que pueden también adquirirlo con unos kb menores a estos. Estos motores son de mucha calidad y sin perder el buen precio. Están hechos de aluminio y titanio. Los hay en varios colores y son muy resistentes y responden casi, o digamos que al instante. Aquí abajo les voy a dejar un enlace por si a ustedes les interesa adquirir algún motor o algunos motores de estos. Estas gente tienen un servicio al cliente y una entrega muy buena y rápida. Ahora sí, sigamos con el montado de este FPV de 5 pulgadas. Aquí ya tenemos los motores tornillados ya, y aquí le pongo este cover que protege los alambres de golpes y de otras cosas. Vamos a soldar estos motores para luego nosotros ir a la herramienta de Betaflight, configurarlo y hacer nuestro primer vuelo. Aquí le vendría muy bien este TPU para una cámara de acción. Aseguramos la batería con los straps y así va quedando nuestro proyecto. Ahora sí vamos directamente a configurar a la herramienta de Betaflight. Aquí vamos a configurar lo que es la dirección y la rotación de los motores para que estos hagan el movimiento y los giros correspondientes con el setup de la controladora de vuelo. Para esto conectamos nuestro quad en la controladora de vuelo. Vamos aquí a donde dice motores. Para nosotros poder hacer esto tenemos que conectar la batería a nuestro quad. Para nosotros conectar la batería deben de estar seguros que no tengan las palas puestas, ya que es muy riesgoso. Ahora que ya conectamos la batería al dron, vamos a ir donde dice dirección de motores. Aquí, esta pestaña que ven aquí, le vamos a picar ahí, aceptamos los riesgos y seleccionamos la opción que sea de manera individual. Una vez aquí tenemos esta pequeña pantalla que nos indica motor 4, 2, 3 y 1.
4, 2, 3 y 1. Entonces, lo que sucede ahora es que tenemos que picarle al motor que nosotros queremos chequear a ver si está girando de la manera correcta. Vamos a empezar por el número 4, que debería de ser este. Le damos ahí y podemos ver que gira de la manera correcta. Ahora veremos el 2. El 2 también está correcto. Ahora veremos el 3. También está correcto. Y ahora el 1. Y está correcto. Están todos correctos porque ya yo lo configuré y lo puse a que giren de la manera adecuada. Bien, aquí ya tenemos el dron completamente montado. Miren qué belleza. Y ahora les voy a pasar unos cuantos vuelos ya que hice con este dron. Y por aquí abajo les voy a dejar un enlace de esta compañía Meskin, que fabrica estos fabulosos motores con mucha calidad, sin exagerar con los precios. Así que por aquí abajo les dejo ese enlace y ya saben cómo es. Si les gustó este video, consideren suscribirse a este canal. Regálame un like. Hasta luego.